Damos la bienvenida a Luis Andia, analista político. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Cecilia, gracias por invitarme a tu lindo programa y una alegría estar por poder compartir con vos esta mañana sobre este tema que tanto nos apasiona últimamente a los bolivianos, que es la política. Así es, muchísimas gracias a usted por visitarnos. Y bueno, ayer ya fue lo último de los cierres de campaña, mucha bulla en la ciudad, mucho movimiento, pero ¿cómo ha visto toda esta faceta que ya ha concluido y que ingresamos ya a un silencio electoral? Bueno, primero ha sido dos grandes desafíos para los políticos especialmente en nuestro medio. El 90% de ellos es prácticamente nuevo, se ha estrenado como candidato. Algunos ya han sido parte de algún partido político, pero sin embargo, o de una función pública, pero sin embargo nunca habían sido candidatos. Por lo tanto, hemos tenido una gran cantidad, una mayoría absoluta de candidatos nuevos y que, bueno, han tenido que hacer sus primeros pininos en campaña, aprender muchas cosas buenas y malas que suceden en nuestra campaña. Y segundo, el otro gran desafío ha sido hacer política en plena pandemia, ¿no? Siempre estas grandes contradicciones entre reunir gente y no reunir, cerrar campañas con reuniones masivas, haciendo lo clásico, o tratar de ser creativo como algunos otros. En fin, creo que ha sido dos grandes desafíos y por eso hemos tenido una campaña bastante distraída, divertida, con grandes aciertos, con grandes errores, por eso mismo de que son nuevos. Y bueno, con la esperanza además de que estos nuevos líderes, ganen o pierdan, puedan continuar. Creo que han aprendido mucho en los debates y creo que deberían seguir haciendo un camino político porque necesitamos políticos profesionales y no cada vez improvisar algunos nuevos. Sí, en un inicio se nota que había un poco de reparo a los debates, ¿no? A ese intercambio de ideas finalmente. Y bueno, al final también hubo acusaciones fuertes, pero era necesario, creo, desde el punto de vista de la democracia. Hace mucho tiempo que no se lograba este tipo de eventos, ¿no? Creo que ha sido un proceso muy interesante. Venimos de un periodo muy largo y no solo el de Evo Morales, sino también de prácticamente toda la democracia que hemos vivido, una democracia de no debates. Prácticamente en todas las elecciones que hemos vivido siempre ha habido candidatos claves e importantes que se han negado a ir a los debates. Y bueno, yo creo que a partir de el anteaño pasado hubo periodistas importantes que empezaron a presionar seriamente por debates y la propia sociedad que ahora está tan empoderada políticamente, tan inmiscuida en el proceso político, también lo ha exigido. Y yo creo que eso ha sido determinante para que estas elecciones hayan muchos debates y ha sido, me parece, importantes para los propios políticos, para los propios nuevos políticos, porque es una experiencia que la necesitan tener ellos como políticos y nosotros también necesitamos tener esta otra variable, esta otra variante. Claro que había mucha gente ya definida antes de los debates, pero este es un proceso largo. Yo creo que las próximas elecciones la población va a tener una preferencia, pero todavía se va a dar un comper hasta ver los debates para definir totalmente su votación. Y así como los políticos van a tener que adecuarse a este nuevo formato, no debemos permitir más un candidato importante que no vaya a un debate en las próximas elecciones a partir de ahora. También la población debe irse acostumbrando a este nuevo formato de campaña que ha sido muy interesante por otro lado. Así es. Bueno, teniendo en cuenta algunas cifras que han dado a conocer encuestas, como por ejemplo sobre el tema de los indecisos, que en algunos casos incluso superaba el 25% de acuerdo a esas encuestas. ¿Usted cree que en estos días ya de silencio electoral, que son muy pocos para que faltan para las elecciones, la mayoría de la gente ya ha tomado una decisión por quién va a votar o todavía hay un buen porcentaje de gente que está viendo por quién optar? Bueno, pueden haber dos tipos de personas, ¿no? Las personas que sí toman ya una decisión, de antemano, no quieren ir con dudas a votar. Entonces, en este momento ya, si han tenido dudas hasta hoy, probablemente han tomado ya, o van a tomar ya la decisión. Y hay otras personas que se van todavía con la duda hasta el propio cuarto de votación. Hay siempre un porcentaje importante de la población, no mayoritario, ¿no? Pero sí a veces definitorio, que toma la decisión dentro del cuarto de votación. No quiere decir que no saben por quién votar. Probablemente tienen dos opciones y no se deciden al final si es por una u otra. Puede ser
algún candidato de su preferencia, pero que si no tiene posibilidades de ganar, y dice, voto igual por él o no, y probablemente una segunda opción que se acerque a lo que quiere y que sí tenga posibilidades de ganar versus alguien que él no quiere. Entonces, probablemente tiene esa indecisión y se va a tomar el tiempo hasta el día de la votación para definirse. Entonces, yo creo que hay dos tipos de gente, pero sí están decididos a votar, sí van a votar, no es que vamos a tener ausentismo. En Bolivia tenemos una tradición de participación democrática muy importante y en los últimos años con la politización que ha habido de la sociedad civil, creo que aún más. Así que sí van a votar, pero es como decía hace un momento, tenemos nuevos candidatos y no todos han sido como uno quisiera encontrar el candidato perfecto, todos han tenido cosas buenas y también cosas malas. Y eso hace que la gente, un buen porcentaje de la gente, esté todavía con esta decisión. Hay un gran debate en redes sociales, por lo menos en los contactos que uno tiene, de si mantenerse votando aun cuando no tenga posibilidades de ganar por el candidato de tu preferencia, o si más bien hacer un voto, como se lo ha venido a llamar últimamente, útil, hacia una victoria versus el que quisieras que no gane, ¿no? Entonces hay todo esto interesante. A veces se desata esa polémica, ¿no? Porque uno ve que hay ciertos candidatos que sí plantean buenas propuestas, pero finalmente uno ve también el escenario de las mayores posibilidades de quién tiene para ganar, entonces finalmente a veces uno termina optando por uno de los dos que tienen mayor caudal de votos, ¿no? Y no es criticable, Cecilia. Mira, a mí me ha pasado, te confieso, por supuesto no te voy a decir en qué elecciones, me ha pasado eso. Alguna vez he decidido votar por el que no tenía posibilidades de ganar, pero para mandar un mensaje y para saber quiénes son los que realmente se mantienen y aunque sea una minoría, ver quiénes han hecho ese mensaje de mantenerse a pesar de lo que la política te presenta, ¿no? A veces he votado así, recuerdo hace muchos años lo hice, y también a veces he querido que mi voto valga en esa coyuntura, en ese momento, para definir algún ganador o para que también pierda alguien que está compitiendo y que de por ahí no es de mi agrado. Entonces ambos son legítimos. Yo creo que la gente no debe entrar a preocuparse tanto si es criticable o no a cualquiera de estas decisiones, que tome la decisión que mejor le parezca. Por supuesto que la primera debería ser la más importante, no debería importarnos tanto el resultado final, sino más bien nuestra preferencia, porque después la política, las instituciones tienen la forma de acomodarse, ¿no? De generar mayorías para poder gobernar, y mientras más negocien yo creo que es mejor. A veces dicen que también hay un baile de negociaciones, etcétera, de intereses, pero me parece que mientras más opciones haya para negociar siempre va a ser mucho mejor. Ahora tenemos inclusive oportunidad de cruzar el voto nuevamente, ¿no? Claro. En estas subnacionales. ¿Y qué le parece si uno vota para, ¿no?, gobernador por uno y de repente para asambleístas porque ha visto otra lista mucho más interesante por otro lado? Podemos hacer, la mayoría lo va a hacer recto porque esta es la primera vez, pero tenemos esa oportunidad también, claro, de elegir un gobernador, pero de repente elegir también sus consejos que los vaya, o un alcalde que lo vayan a fiscalizar, ¿no? Eso es importante tener en cuenta y aclarar nuevamente de que uno puede votar cruzado, puede votar en línea, porque justamente no solamente está eligiendo una autoridad máxima, digamos así, sino también hay otras instancias que son fiscalizadoras como el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, donde pueden ingresar personas interesantes también y ser parte de todo esto. Bueno, ¿y usted cree que esto de inhabilitar a candidaturas hasta último momento, estar en el limbo hasta último momento, es bueno para todo este proceso o debería un poco ajustarse las normas en ese sentido, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasó con Manfred Reyes Villa? Yo creo que habría que ajustar un poco más. De hecho, hay plazos, ¿no? El famoso calendario electoral. Hay un plazo para observar, hay un plazo, etcétera. Pero estos plazos sí son bastante ajustados al día de la votación. Yo creo que habría que darle un poco más de espacio, de tal manera que, por decir, un mes antes de la votación esté cerrado, los candidatos son los que están y los que se tenían que inhabilitar se inhabilitan, quedan por fuera, etcétera, ¿no? Así la población no está además adicionalmente en ese suspenso de si es o no es habilitado. De todas maneras, ahí siempre hay otro debate, ¿no? Si es una habilitación política, de repente un día decimos que los del Tribunal Electoral son totalmente entregados a un partido,
Y cuando los habilitan, resulta que son honestos, transparentes y que hay que darles, ¿no?, la mano de nuevo. Entonces ahí somos nosotros muy apasionados en calificar fácilmente y rápidamente a personas y a instituciones. Pero por otro lado también tenemos grandes ejemplos de políticos, así por ser nuevos, de cometer errores y que estos errores vayan en contra de la norma y que les haya caído alguna vez una sentencia de esta naturaleza, ¿no?, de inhabilitarlos. Así que hay que también ir madurando en eso, hay que cumplir fielmente todas las normas. El caso de Reyes Villa, por ejemplo, a mí me ha parecido un descuido tremendo de la candidatura de Reyes Villa. Suerte que la ley también dice que en cualquier momento del proceso, si uno tiene deudas, puede pagar el dinero, y aunque esté ya a punto de ser sentenciado con sentencia, etcétera, si la paga, se resuelve el problema. Pero es evidente que el último día, cuando iba a salir la sentencia del tribunal, recién deciden pagar, porque seguramente estaban jugando judicialmente con ver si pagar en cuota, etcétera. Había un cálculo ahí que no estaba claro lo que habían hecho. Entonces, a mí me parece que si uno quiere ser candidato, tiene que fijarse con un buen abogado, con entendedor de todo esto, que todo esté en regla para no poder cometer los mismos errores. El caso de José Gari también hubo un limbo ahí, ¿no? ¿Fue o no fue exactamente lo que hizo, lo que dijo, lo que opinó como invitado esta vez y no como director del programa? Y ahí se daba para interpretaciones, y con más bien suerte que como se daba para interpretaciones, en el caso departamental se interpretó en contra, pero a nivel nacional yo creo que se optó por como era interpretable el asunto, más bien ser generoso y dejar, digamos, a la democracia que ella pueda funcionar mejor que la justicia. Así que, pero hay todavía inmadurez política y muchas cosas que tenemos que trabajarlas. Los equipos de campaña tienen que ser mucho más serios, mucho más profesionalizados, y tienen que trabajar con esto con un candidato. Ahora, ¿qué evaluación hace usted del rol de la oposición versus el oficialismo? El movimiento socialismo ha dado a conocer algunas cifras de sus aspiraciones, tener al menos 7 gobernaciones, más de 300 municipios a través de Evo Morales, pero parece que no se va a dar esa figura. Y en el caso de la oposición seguimos con la dispersión, ¿no? O sea, no se ha logrado el gran bloque que siempre se aspiró, pero también hay resultados interesantes. No sé qué análisis usted hace sobre eso. Bueno, como no estamos en una elección nacional, el tema de la dispersión me preocupa menos, ¿no? Es decir, después la oposición tiene que tener la capacidad en la dispersión de construir un frente único o no, porque tampoco es obligatorio, porque yo creo que ahora, por ejemplo, también estamos en un oficialismo debilitado a nivel de las subnacionales. Yo creo que el MAS está pagando una factura muy grande de que los movimientos sociales fueron los que rescataron esta vez al MAS. No fue Evo Morales, no fueron sus líderes de gobierno, sus ministros, su vicepresidente, sino fueron ellos mismos los que desde el Pacto de Unidad y luego la movilización que hicieron para poner una fecha a las elecciones nacionales. Ellos fueron los que marcaron el hito de la recuperación del movimiento del socialismo. Recordemos que antes de eso muchos decíamos si estábamos presenciando el final del movimiento del socialismo, o por lo menos el final de una fuerza grande, ganadora, y que iba a quedar como un pequeño partido. Sin embargo, no solo se recupera, y sino vuelve a ganar. Pero ¿dónde se inicia la recuperación? En una interesante madurez de un pacto de unidad para hacer frente, porque estaban siendo también muy perseguidos, muy maltratados, en fin, por el gobierno. Y entonces ahora, cuando se tiene que elegir candidatos subnacionales, le dicen, un momento, nosotros somos los que hemos recuperado este partido y ahora nosotros queremos participar de estas elecciones. Pero a veces no es lo mejor, a veces el militante no es el mejor candidato, a veces hay que buscar con mejores perfiles. Pero bueno, es un pago, es una factura porque se la deben, digamos, a estos señores. Pero también así aprenderán estos señores que no solo ser dirigente de una agrupación social lo hacen inmediatamente líder y candidateable, etcétera. Entonces, hay un aprendizaje, me parece, también en el movimiento al socialismo,
Pero el movimiento al socialismo hoy día no es el partido hegemónico que era antes, ha tenido una victoria nacional y hoy día no va a lograr repetir a nivel subnacional esta misma fuerza, y por lo tanto me parece interesante, porque a nivel subnacional me parece que estas hegemonías no funcionan y más bien hacen daño a veces a las propias regiones. Se ha visto obligado de alguna manera también a replantearse su relación con sus bases, como usted dice, ¿no? Me parece que sí, yo creo que ahí van a aprender ambos. Yo creo que los que llegaron al gobierno, han tenido esta disyuntiva también, han sido presionados, me acuerdo, por el Alto, porque querían cargos de importantes ministerios. Y ahí me parece que el presidente ha tomado decisiones compartidas, ha dado espacio a ciertos sectores, pero también ha dado espacio a ciertos militantes más técnicos, con mayor formación. Entonces, ese es un aprendizaje también de un partido. Pero por el otro lado también están estos dirigentes que hoy día están siendo candidatos en lugares fuertes del movimiento al socialismo, el Alto, Oruro, etcétera, donde les está costando mucho tener una presencia gravitante. Han habido otros, como el mejor ejemplo, Eva Copa, que han aparecido en la escena y han representado mucho más las necesidades de la gente que el propio partido. Y entonces ahí hay un aprendizaje, no es nomás la sigla, sino es una combinación de la sigla, el candidato, la coyuntura, el momento, y probablemente si hubiera tenido más exquisitez hubieran sido mejores los resultados para el movimiento al socialismo. Parece que en general en el país, tanto a nivel de las gobernaciones como del municipio, hay una especie de una tendencia antisistémica en este momento, ¿no? Yo creo que sí, esto lo vamos a tener que analizar con mucho más calma, ¿no? Porque yo estaba recordando en la historia de nuestro país, a veces ganaba la izquierda, digamos, la UDP, ¿no? Fuerte la izquierda, y luego se debilitaba totalmente y entraba, digamos, su contrario, ¿no? Lo que se llama en política tradicional derecha, ¿no? Y gobernaba mucho tiempo hasta que se recuperaba la izquierda o después con el MAS. Entonces era por temporadas. Pero en Argentina, por ejemplo, no es así, o en Chile. En Argentina y en Chile tienes una fuerza muy fuerte de izquierda y fuerza muy fuerte de derecha permanente, ¿no? En Argentina inclusive lo llaman la brecha, ¿no? De repente, después del movimiento al socialismo, pero no te lo puedo asegurar todavía, estamos viviendo en Bolivia ya una presencia permanente de fuerza y de izquierda y de fuerza de derecha, que no quiere decir que para siempre se van a quedar en ese porcentaje. Un tiempo gobernará la derecha, pero frente a una gran oposición de izquierda, y también un tiempo gobernará la izquierda frente a una fuerte oposición de derecha, ¿no? Entonces quizás está cambiando nuestro panorama político como ha sido tradicionalmente, pero todavía esos son señales en el presente. No sabemos si esto va a continuar. Puede pasar todo, ¿no? Puede pasar de que sea el último gobierno del movimiento al socialismo, o también puede ser que sea el primer gobierno de la segunda etapa del movimiento al socialismo y tengamos un movimiento al socialismo puede pasar todo, pero por el momento es interesante lo que ha sucedido, puede estar cambiando nuestra política en Bolivia. Así es, y finalmente quisiera que le envíe un mensaje al ciudadano que va a ir a votar este domingo, cómo cuidar su voto. Hay algunas susceptibilidades de cómo se va a hacer este control del voto ese día. ¿Qué mensaje podría darle? Bueno, yo pienso que la crisis política, querido ciudadano que nos escucha, realmente en su momento más fuerte ya ha pasado. Es decir, que la democracia se mantiene en Bolivia, las instituciones están refortaleciéndose nuevamente, no solo por acto de los políticos, sino también por presión de la ciudadanía. Y yo creo que debemos nuevamente volver a confiar y apoyar a nuestras instituciones, y no en una visión de crisis, ¿no? La visión de crisis es: no confío en nadie, no confío en ninguno, todos son mentirosos, todas las instituciones no sirven, todos los jueces son malos. Entonces, esa visión de crisis nos va a hacer ampliar nuestra crisis, y nosotros necesitamos empezar a salir de esa crisis. El gobierno, por ejemplo, el tema de la justicia no lo va a resolver en 2 días, pero vamos a ver qué hace en 2 años o 3 años. Y en 2 o 3 años, si no hace algo más o menos serio e importante, yo creo que hay que empezar a criticar también este tema. Hay temas estructurales. Entonces, tomémonos un poco de tiempo, un poco de paciencia.
disfrutemos nuestra democracia, elijamos al que mejor nos parezca, puede ser al que más nos gusta cuando no puede ganar, como dije hace un momento, o puede ser al que tiene oportunidad de ganar y cerrarle al pedazo a alguien que usted no quiere. Tómelo con calma, tranquilo, después las instituciones políticas van a tener ellas la tarea de acomodarse. Usted vote por el que quiere, por el que usted elige. La libertad de elección es maravillosa para nosotros y eligemos al que queramos. Además, es como estar en un confesionario en lugar del voto. Somos nosotros y nuestra conciencia. Ahí, digamos, yo voto por y nadie más tiene que saberlo, y uno después dirá, le peleé o no le peleé, pero es nuestra libertad. Así que vamos con nuestra libertad a votar este próximo domingo, estimado ciudadano. Muchísimas gracias al licenciado Luis Andy, analista político, por visitarnos aquí en los estudios de Frecuencia Urbana con esta entrevista interesante y además útil para el ciudadano con esos mensajes finales. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Cecilia, por invitarme y estamos a tus órdenes. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.